Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Lamento la demora. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Para ello estaremos, para ello estaremos trabajando precisamente con los aspectos sobre los diseños de puestos. Se estará abordando precisamente cómo es este desempeño o cómo es que se tiene que establecer cada uno de estos factores a considerar para la elaboración y sobre todo para la creación de los diseños de puestos. Para ello, se tiene que tomar en cuenta, por supuesto, los aspectos que se tienen que considerar para desarrollar correctamente estos factores. Muy bien. Iniciamos entonces retomando un poco de lo que habíamos abordado con anterioridad y teníamos precisamente, ¿verdad?, que existe como tal dentro de la elaboración de los puestos. Bueno, prácticamente tenemos diferentes modelos de creación, que teníamos por aquí el modelo humanista y el último teníamos el modelo situacional. De manera breve, el modelo humanista hace referencia de la corriente de las relaciones humanas durante la década de los 30, donde decía que prácticamente se crea un incentivo salarial por recompensa social, básicamente porque trabaje, debes de generar una recompensa. No me interesa tanto como que el cansancio fisiológico, o si llega a existir una fatiga psicológica, ya se empieza a introducir, pero todavía no era como que tan utilizado o tan aceptado por estas situaciones. Aquí era de trabajas o aguantas el trabajo o simplemente retírate de esta actividad, no es como para ti. Así eran esos términos en ese momento. Aquí se generaba mucho la conducta del individuo que generaba el comportamiento del grupo, ya se empieza a introducir, digámoslo, bajo esta corriente humanista. Ya me interesaba un poco más el trabajador, ya buscaba que cada uno de ellos fuera un trabajador efectivo, que fuera una persona que lograra crear estos elementos y lograra trabajar de forma eficiente. Y pues bueno, se le considera como Homo economicus, o que es el precisamente relacionado con el hombre que se motiva exclusivamente por las recompensas salariales, que hasta la fecha seguimos siendo, y el Homo social, que es el hombre motivado por el incentivo social, por este reconocimiento. En la actualidad ya es de qué tengo que poner para mis redes sociales, o sea, dame una constancia, dame en algún momento da un reconocimiento público, porque lo tengo que transmitir, ¿no? Tengo que mencionar que he cumplido con ciertas actividades. Así me mandes de trabajo, pues ahora es muy común que lo compartamos en nuestras redes sociales, ¿no? Y aquí viajando y demás situaciones, aunque por dentro estás maldiciendo a la empresa por haberte enviado, pero obviamente en redes sociales aparentamos otra cosa, diciendo que felicidad, que nos fuimos de vacaciones o que nos mandaron de trabajo y que mil cosas, digo, que cada uno de nosotros sabe y que hemos escuchado o hemos leído en las publicaciones de nuestros compañeros de trabajo que están maldiciendo a la empresa, pero en redes sociales supuestamente son el trabajo ideal y todo lo más funcional que pueden imaginar en cada uno de esos elementos, ¿no? Pero bueno, es parte de ello y pues es válido que se ejecute de bajo esta forma. Entonces, en esta corriente humanista, digo, bueno, se tenía como tal en la teoría de la relación humana, ya dentro de los nuevos aspectos, que ahorita vamos a hablar un poco, teníamos el modelo situacional, que en este modelo situacional se toman en cuenta varios factores, que en este caso precisamente son las personas y qué tareas se encuentran involucradas. Aquí es muy relacionado, digo, ya se traía desde la corriente humanista que cada persona tenía que ser especialista en algo y que pues tenías que tener mayores ventajas sobre los demás para poder trabajar de forma efectiva. Sin embargo, cuando ya se establece más o tiene mayor auge el modelo situacional, se empieza a generar una estructura de la organización donde se dice, ok, tú vas a ser el departamento administrativo, tú vas a ser el departamento de compras, tú vas a ser el departamento de ventas, tú serás producción y etcétera. Cada uno de los departamentos que ya conocemos, y se establece que mínimo tienen que ser 6 departamentos obligatorios, que los hemos abordado en otras sesiones pasadas. Bueno, aquí se maneja lo siguiente.
En esa estructura de la organización y vamos creando los lineamientos bueno, la estructura jerárquica de forma lineal, de forma horizontal, vertical, circular, etcétera. Al final del día, la que nosotros querramos, pero ya es cuando se empieza a establecer. Aquí se marca mucho, cada uno de nosotros debe tener una tarea asignada y en el modelo situacional se genera por primera ocasión y dice, cada uno de nosotros debe de estar con una tarea asignada y encomendada previamente. ¿Por qué? ¿O cuál es la función de ello? ¿De qué me sirve que hagamos este tipo de actividades? Bueno, resulta que nosotros debemos de establecer que cada uno, al momento de llegar a un centro de trabajo, necesitamos permanecer bajo el sistema en el que nosotros podamos sentirnos que tenemos algo que hacer. Se dice o se pensaba bajo este modelo situacional que si tú llegabas a un centro de trabajo y no sabías qué hacer, no tenías ganas de trabajar. Y mencionan, cada uno de nosotros debe de llegar, y es más, tú ya tienes que saber qué vas a hacer mañana en tu trabajo. Y si no sabes qué hacer el día de mañana, entonces hay una problemática en tu centro de trabajo. Aunque aquí hay una contradicción porque otra corriente, sobre todo la humanista, dice, no presiones al trabajador ni generes estrés, porque si yo te digo qué vas a hacer mañana, te vas a preocupar. ¿Y qué crees que si te preocupas, pues no vas a querer seguir trabajando o te va a dar cierta pereza? Entonces, lo único que voy a ocasionar es que no vengas. No sé qué tan cierto sea, no sé ustedes cómo se caractericen. Váyanlo agregando en la parte de los comentarios, por favor. Sería muy interesante saber cómo se sienten ustedes, si prefieren más que les asignen una actividad antes o que les den una actividad después, o sea, ¿qué prefieren? En lo personal, soy de las personas que prefiere saberlo con anticipación porque así tú ya vas teniendo como que cierta mentalidad o puedes planear o generar unas rutas para poder facilitar las actividades. A diferencia de que si lo tienes que hacer de forma inmediata, pues en muchas ocasiones lo hacemos con un método que tal vez no es como que el más adecuado, generando pues cierta controversia en esta actividad. Entonces digo, en lo personal prefiero esa, pero me gustaría ver ustedes qué opinan, así es que vayanlo comentando, por favor. Y el último punto del modelo situacional es cuando las personas realizan una tarea porque ya la tenemos específica, pero ya no te tienes que meter en esa área o en teoría ya no tendrías el porqué. Vamos a hacer un claro ejemplo. Yo me dedico a la parte de producción y la otra persona se dedica a la parte de limpieza. En teoría yo solo voy a producir y el otro va a limpiar. Cada quien ya tiene una tarea asignada en el que yo no tengo por qué meterme en las actividades de limpieza, ni tampoco el de limpieza en el de producción. Y aquí hay una serie de conflictos, sobre todo en el modelo situacional, porque te decía, en teoría, tú de producción puedes limpiar. Y el de producción tiene razón, decía, entonces el de limpieza puede venir a producir. Y es un conflicto. Ambas partes tienen razón. O sea, tú sí puedes generar una situación de limpieza en tu centro de trabajo, hay que permanecer limpios, pero en otro momento no puedes meterte en otra área, porque probablemente al hacer una limpieza, si te sobra tiempo, excelente, pero si no, si vas justo en tiempo, pues básicamente generaría que alguna actividad tengas que sacrificar, no hacerla de forma completa para poder hacer una más, y entonces al final es una carga laboral. Así es que aquí se cabe mucho, o sea, realmente depende de la política, depende de la actividad y depende sobre todo del tamaño de la empresa. Pero bueno, son de los que se utilizan con mucha frecuencia y que podemos ver principalmente estos elementos. Ahora, si se puede organizar, digo, para poder establecer este modelo situacional junto con la administración, vamos a establecerlo de la siguiente forma.
Vean, nosotros como parte de administrativos vamos a generar lo siguiente. Debemos de buscar, número uno, incentivos sociales. Eso es fundamental. Nunca lo olviden, hay que buscar siempre un incentivo social. Tenemos que buscar un sistema de comunicación. Después tendremos que buscar un estándar de liderazgo. ¿Claro? Muy bien. Bueno, ya tenemos estos estándares de liderazgo. Estos tres puntos, dame un segundo, es muy importante que lo sepamos precisamente o que sepamos cómo poderlo establecer de una forma mucho más efectiva. ¿Y por qué razón? Bueno, es necesario que se llegue a determinar y considerar estos elementos como parte clave de cualquier sistema administrativo. Y a veces pensamos que no va a ser necesario, que no es de nuestra competencia o de que no es referente a nuestras actividades a desarrollar. Y no es así, creo que es todo lo contrario. Nosotros tenemos que establecer siempre estos elementos con esta intención, o sea, de que podamos y sepamos principalmente que una actividad se tiene que desempeñar bajo esta situación y ver cómo podemos desarrollarla de forma correcta. Veamos, aquí la administración va para cada uno de los incentivos, crea este sistema y sobre todo creo que en complemento o los tres en conjunto se pueden desarrollar de una forma mucho más eficiente creando estos factores. Ahora, como resultado, crean, y todo eso es todo, cualquier administración, la administración logra crear un grupo social, que este grupo social somos los trabajadores. Bueno, pero antes del grupo social deberíamos también entender que existe el individuo de forma particular, ¿no? Siempre vamos a tenerlo. Sin embargo, al decir que nosotros vamos a generar un conocimiento o un proceso donde el individuo sea parte crucial de un grupo, porque al final del día es esto, o sea que el individuo pertenece al grupo social y el grupo social no puede ser un grupo social sin un individuo, pero tampoco un individuo puede estar sin un grupo social. O sea, al final dependemos mutuamente y es necesario que lo podamos aterrizar de forma mucho más efectiva. Bueno, pues bajo esta circunstancia, vamos a llegar a tener un punto adicional que se denomina como organización informal. Bueno, ¿qué es esta organización informal o a qué se refiere precisamente? ¿Qué hace que sea tan interesante y tan indispensable para esas actividades? Bueno, la importancia de bueno, precisamente de una organización informal es que tú como empresa vas a tener que cubrir todos estos aspectos aunque no lo quieras. ¿Y qué organización informal podemos llegar a tener dentro de una empresa? Bueno, los grupos que hacen los trabajadores, microgrupos
Y aquí es un dilema porque se dice, oye, entonces no tengo que hacer que se lleven mis empleados, o sea, no tengo que generar el compañerismo, ni la motivación, ni demás, o sea, es un poco diferente, porque aquí la organización informal no la marcan como una buena referencia, sino que te dicen, una organización informal es complicado porque eso genera hechos conflictivos dentro de la empresa y que puede generar también un robo de información porque tal vez la empresa tiene muchas medidas de seguridad, pero lo ha dividido en muchas personas como para que no tengan contacto, pero si al final salen, se contactan, hablan y hacen referencia de lo que ellos hacían, hacen un cruce de información, pueden deducir exactamente toda la operación al 100% de la empresa, que obviamente podría llegar a generar una pérdida millonaria, que es lo que siempre se trata de evitar, que se, que se caiga en este punto de este tipo de comunicaciones. Bueno, y por último, la organización informal acude o es parte de las participaciones que se denominan participaciones en las decisiones. Es tomado y hace uso de estas actividades muy diferente a la situación que se tenía previamente, ¿no? Que no se tomaba en cuenta, o sea, que era, sí, claro, o sea, eras un trabajador, pero pues hasta ahí me quedo y no me interesa tus aportes o no me interesa l- las condiciones que quieras generar dentro de una organización. Se veía más así como que un aspecto mucho más dañino por decirlo de esta forma. Dame un segundo, déjenme acomodar esto. Y ahí está. Hace como tal que se mantenga y lleguemos a los famosos objetivos organizacionales. ¿Claro? Y estos son de la siguiente forma. Vamos a partir de aquí y vamos a tomar en cuenta estos objetivos. ¿Claro? ¿Qué objetivos organizacionales vamos a llegar a tener? Y se puede decir que es muy fácil, ¿no? Sí, claro, un objetivo organizacional, todo está perfecto, ya lo tenía considerado, y la realidad es que no. No se tiene el conocimiento ni el dominio pleno de las actividades, pero a través de elaboración y diseño de toda esta estructura, logramos mantener un objetivo organizacional de forma efectiva. Bueno, ¿cuál es la finalidad de todo esto? ¿O para qué me va a servir a mí como futuro administradora o como futuro administrador? Bueno, nos sirve para lo siguiente, para poder marcar aspectos como la variedad de actividades y de desempeños, nos da también un aspecto de autonomía laboral, otro que se considera que las personas entendemos el significado de tarea y a veces lo tenemos de un concepto diferente de lo que es. Y una vez que tengo el significado, puedo lograr identificar la tarea. Así es como siempre se mantiene estos elementos. Ahora, vamos a tomar este punto o partiendo que aquí se puede considerar un trabajo
sencillo, por llamarlo de esta forma, y un trabajo con mayor dificultad. ¿De qué dependen? ¿O qué es lo que hace que sea un trabajo sencillo y que sea un trabajo mucho más complejo? A veces se dice que es por no entender el significado de la tarea, porque si tú entiendes perfectamente lo que tienes que hacer, lo puedes ejecutar fácilmente. A diferencia de las personas que no pueden entenderlo con facilidad, entonces si no sabes qué hacer, si no entendiste el porqué, ni la base, ni la esencia, pues entonces las tareas se nos van a complicar el resto de nuestra vida. Y todo el tiempo que estemos trabajando y que estemos elaborando ese tipo de actividad, pues vamos a tener por ahí cierto inconveniente o cierta problemática en el desarrollo de cada uno de estos puntos. Bueno, como, como parte final, vamos a tener que establecer una forma de poder enriquecer el puesto. ¿A qué se hace referencia cuando se trata de un bueno, de cómo poder generar este, este puesto de una forma muy diferente, de poderlo así como tal, que se mencione enriquecer? Bueno, acá tendríamos que tomar en cuenta mucho la teoría de los factores respecto a la motivación para el trabajo, ¿claro? Y esta teoría es bien interesante porque menciona, se tiene que enriquecer un puesto como principal forma de obtener motivación intrínseca por medio de un puesto. Entonces, hay que obtener motivación intrínseca por medio del puesto. Es decir, tu puesto, ¿qué tan importante es para que tengas una mayor motivación y te sientas con un gran beneficio o con un gran aporte? Pero ¿por qué tú estás ahí? Que eso es lo importante. Voy a diseñar un puesto, no te voy a estar, bueno, obviamente de las otras motivaciones vamos a dejar a un lado, vamos a tomar solamente la motivación que es en la que se marca como primera instancia, una motivación intrínseca. ¿Y yo cómo te puedo motivar mediante tu puesto? O sea, yo cómo puedo hacerte sentir que tu puesto de trabajo es el mejor, que es lo máximo que puedes hacer y que puedes trabajar de una forma mucho más efectiva. Bueno, lo adecuado que podemos hacer mediante esta actividad es respetar la jerarquía, las funciones y el salario acorde a tus capacidades, habilidades y aptitudes. Y genero tres conceptos, o sea, tres puntos diferentes que se tienen o tienen que ser clave para la asignación del recurso. ¿Cómo es que se puede lograr transformar o cambiar este motivo o este generador? Bueno, pues se dice que en algún momento dado, algunas personas necesitan que se puedan redimensionar sus puestos para tener un mayor valor. ¿Valor a qué? Porque tal vez el salario te sigo pagando lo mismo. La diferencia es que ya no tienes un nombre tal vez migrante por el contexto social que vivimos actualmente, ¿no? O porque ya no tienes simplemente como que esa química que genere un acto en el que te mantenga mayores beneficios. Puede ser. Entonces, hay que tomar en cuenta esas actividades. Ahora, ¿cómo se puede en algún momento dado enriquecer estas actividades? Bueno, pues resulta que nosotros las podemos considerar o podríamos enriquecer
Un segundo. Ahí está. Es en un punto donde nosotros podemos hacerlo de forma horizontal o de forma vertical. La forma horizontal va a ser mantenerte con nueva responsabilidad dentro de tu mismo nivel. O sea, ya no rebasas, a diferencia de la vertical, que mediante esta nueva responsabilidad subes de nivel paulatinamente. Puedes entrar, por ejemplo, cuando aquí es muy común que ya no se hace, o sea, ya no se hace por el proceso de que hacemos más intercambios de trabajo, pero aquí se utilizaba mucho el término relacionado con eh, crecimiento laboral. ¿Cuál ha sido tu crecimiento o tu vida profesional? ¿Por qué? Porque hay personas que se quedan mucho tiempo en un lugar y van subiendo paso a paso. O sea, uno de los, creo que de los más claros de los ejemplos son, por ejemplo, los cajeros, ¿no? En bancos. Creo que ellos entran como auxiliares, posteriormente van subiendo en diferentes niveles. Ustedes si tienen algún familiar, algún conocido, coméntenlo por favor. Sería bastante interesante de verlo, pero ahí van subiendo diferentes peldaños hasta que llegan a la gerencia, ¿no? O no sé, el punto máximo, yo creo que es gerencia, ¿no? No creo que sea directivos o demás, o bueno, ponle sí, directivos operativos. Pero hay que ver cuáles de los dos nos van a funcionar a nosotros y son los adecuados para que sepamos precisamente cómo trabajarlos, cómo desarrollarlos y cómo es que se tendría que utilizar en algún momento dado. Aquí es importante que sepamos que si existe una duda hasta este punto, la parte principal fue como que la base, el sustento, esto ya es mucho más desarrollado y aterrizado a las actividades encaminadas. Bueno, aquí tendríamos que recordar los diseños organizacionales, cuáles son, que también tenemos horizontales, verticales y circulares. ¿Cuál es el que nosotros queremos utilizar o cuál es el que mayormente vamos a estar aplicando dentro de esa actividad? Bueno, pues eso va a ser una respuesta que ustedes brindarán, la actividad que van a tener durante este periodo, para que sepamos precisamente cómo hacerlo de una forma mucho más efectiva. Muy bien. Pues bueno, hasta aquí es todo lo relacionado con la teoría de los factores, que ya es con esto que se despide uno para entrar prácticamente en la siguiente sesión exclusivamente en el diseño de los puestos que hay que considerar, cómo lo tomo, qué hago, todos estos elementos se tienen que utilizar a partir de ahora. Preguntas que vayamos teniendo, será necesario que las logremos resolver para no evitar confusiones.